Quiero que usted me acompañe allí en el Salmo capítulo 125. Vamos a estar leyendo el verso 1 y el verso 2 de este Salmo. Hoy quiero extraer una palabra para ti en esta mañana, que te sea de gran bendición en esta hora y en estos días, ¿cierto? Que necesitamos mucho. Pienso que más que nunca, a medida que pasa el tiempo, las horas, ¿cierto? Vamos a necesitar mucho más de Él. Que nuestra confianza, ¿cierto?, esté más fortalecida. No sé si usted se acuerda, hace unos meses atrás, ¿cierto?, antes de esta circunstancia en la que estamos viviendo, hablamos acerca de esto, de que Dios no solamente quiere fortalecer, incrementar tu fe, sino que también tu confianza en Él esté fortalecida, esté más grande de lo que antes ha estado. Así que ya se encuentra allí, Salmo 125, verso 1 y 2. Vamos a leer entonces estos dos versos. Dice así la Escritura: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Precioso, ¿cierto? Estos dos versos. La palabra que hoy le traigo la he titulado ¿cuál es tu ancla? ¿Cuál es tu ancla? Le digo, mi amada iglesia, que más que nunca en este tiempo necesitamos tener un ancla que no nos deje llevar a la deriva, que no nos deje realmente, sino que nos sostenga allí, aún en medio de aguas impetuosas. Las Escrituras toman como ejemplo de vida para nosotros las barcas y las asemeja como nuestras vidas, ¿cierto? Que están siendo timoneadas o dirigidas por nuestra voluntad, en la cual estamos navegando por las aguas del destino. Pero lo cierto es que usted y yo, como al igual que Simón, aquel hombre llamado Simón en aquella mañana, conocido también por nosotros como Pedro, se suba el Señor a nuestra barca y que ésta sea dirigida, sea comandada no por nuestra voluntad, sea timoneada no por nuestra decisión, sino simplemente por Él. Que podamos decir: Señor Jesús, sé en este día y sé en el resto de nuestras vidas, en el resto de nuestros días, sé el capitán de nuestra barca. Señor, dile en esta mañana: Señor, dirígenos a buen puerto. Al igual que los discípulos, nosotros debemos entender que nuestras barcas necesitan. Recuerde que tomamos un ejemplo, como dice la Escritura, las barcas simbolizan nuestras vidas. Y las barcas están suspendidas en un mar, ¿cierto? En un mar que a veces ese mar se vuelve impetuoso. A veces ese mar se vuelve no muy favorable para usted y para mí. Necesitamos que nuestras barcas no solamente estén dirigidas por el Señor, sino que también estén ancladas por Él. ¿Sabe? En esta semana el Señor me llevaba a pensar en esto, a meditar en esto. ¿Cuántos de nosotros necesitamos de un ancla como las barcas, o como aún le digo, los enormes barcos? Esos barcos titánicos necesitan de una pequeña ancla para poder estar firmes, aún en medio de aguas que no son aguas muy quietas, muy impetuosas, ¿cierto? A veces nosotros dejamos que las anclas de nuestra vida no sean las correctas, o el ancla de nuestra vida no sea la correcta, sino que aún en medio de un mar impetuoso, en un mar lleno de temor, de frustración, de impotencia, de ansiedad o de cualquier otra cosa que este mundo nos meta a sufrir, nosotros debemos entender que el ancla de nuestra vida debe ser Jesucristo. No importa, escuche esto, cuán fuertes sean las jornadas, cuán duras sean las jornadas de la vida que usted y yo vivamos sobre esta tierra, o las dificultades que están
que estas aguas nos traigan. Si Cristo es nuestra ancla, estaremos vivos para terminar nuestra jornada en esta vida. Observe el versículo 1 del Salmo 125. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Entonces hoy quiero hablarles de 3 cosas que es necesario que usted y yo meditemos, en el cual podemos determinar si Jesucristo es nuestra ancla. ¿Cuánto necesitamos de un ancla? Escuche esto. Pero ¿cuánto necesitamos que esa ancla sea Jesucristo y no cualquier otra cosa? Así que lo primero que usted y yo debemos entender y debemos saber es en dónde está puesta nuestra confianza. En dónde estamos anclados para que nosotros podamos movernos en la vida. Mire, yo sé que tenemos nosotros la tendencia a confiar y en descansar en muchas otras cosas. Confiamos y en descansamos en cosas como en el trabajo, como en el dinero que tal vez usted tiene ahorrado en su banco, o tal vez el arriendo, el dinero que usted recibe por medio de arriendos, ¿cierto? Por medio de negocios que usted tiene, o tal vez usted descansa en su cónyuge, o tal vez usted descansa en algún familiar, o más bien usted descansa en las fuerzas que aún siente, ¿cierto? O aún en las capacidades que usted puede verse a sí mismo, o aún en sus cualidades, o en otros tipos de habilidades que genere confianza en ti. Recuerdo, no sé si usted acuerda de aquella película donde a un padre le raptaron a su hija y el padre le llama el raptor y el que la secuestró, y el padre le dice: devuélveme a mi hija, usted no sabe con quién está tratando. Y le dice: mire, yo tengo una serie de habilidades que te van a hacer sufrir. Yo tengo una serie de habilidades que te van a hacer soltar lo que me robaste, lo que me raptaste, ¿sabe? Y cuando yo veía ese cuadro de este hombre, pensaba hacia nosotros, cuántos de nosotros tenemos ciertas habilidades que Dios nos dio, y qué bueno que sepamos eso, pero sepa usted que en este mundo ni aún nuestras propias habilidades, ¿sabe?, pueden llegar a traernos un 100%, una entera confianza de que todo va a salir bien. Necesitamos, escuche esto, mi amada iglesia, que estemos anclados y que nuestra ancla sea Jesucristo cuando nuestra barca esté siendo agitada, esté siendo mecida, esté siendo volteada de un lado a otro, llevada de un lado a otro. Lo que permite que la barca no llegue a la deriva o no se vaya a la deriva es su ancla, y que nuestra ancla sea Jesucristo. Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hace un momento hablábamos de esto, ¿cierto? Y la escritura dice que ni aún escuche, no solamente nuestras habilidades, sino aún nuestra prudencia. Porque ¿cuántos de ustedes se han salvado de cosas difíciles o cosas complicadas simplemente por la prudencia que usted tiene? Pero mire, dice la escritura, ni aún te apoyes en tu propia prudencia. Fíate, coloca toda tu confianza en Él. En otras palabras, está diciendo: tira el ancla, tira el ancla. Recuerden que las barcas, ¿cierto?, tienen un cierto lazo, y en el fondo, ¿cierto?, ellos tiran el ancla para que el ancla se aferre a cualquier cosa en el fondo del mar y la barca pueda sostenerse y no ser abandonada a la deriva. Esta es una de las cosas que en ocasiones nos cuesta más hacer: el reconocer que no solamente nos equivocamos, escuche, con nosotros mismos, sino también nos equivocamos para con Dios. Proverbios capítulo 3 versículo 6 dice la escritura: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos, nos está enseñando la escritura, ¿cierto? Pero también escuche esto: nuestra sabiduría, ni aún nuestro conocimiento que logremos en esta vida,
nos permite alcanzar o comprender el perfecto plan que Dios tiene para nosotros. Por eso podemos entender lo que dice el versículo 7 de Proverbios 3. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. En otras palabras, está diciendo que Él sea el ancla que usted necesita. Que Él sea esa ancla en la cual usted arroje cuando está en medio de los mares impetuosos. Y esa ancla, ¿sabe? Lo jale a usted. Esa ancla lo detenga a usted para que usted no cometa errores. Para que usted no haga algo que vaya a traer destrucción sobre su misma vida. Hay algo que nos libra de sentirnos perdidos e impotentes o llenos de temor y ansiedad. Esta es una de las cosas que yo puedo observar que más se ven en este tiempo. El temor, la impotencia o la ansiedad o el sentimiento de abandono o de estar perdidos. Proverbios capítulo 3 versículo 8 dice: porque esto será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué es? Cuando usted, el ancla de su vida es Cristo. No sé si me hago entender en esta alegoría, en este símbolo. Usted tiene su barca y está en un mar impetuoso. Y cuando el mar está impetuoso, escuche, y usted aún necesita hacer lo que tiene que hacer, usted necesita arrojar el ancla. Y cuando usted arroja el ancla no le va a permitir que aunque los mares estén embravecidos, aunque los vientos estén fuertes, usted se pierda en la deriva, sino que usted pueda permanecer. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. No me canso de repetirles a ustedes estas palabras. Dice la Escritura: echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Salmo capítulo 121 versículo 1 al 3 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero me encanta lo que dice el verso 3, dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Qué glorioso es esto, saber que Él no solamente es el ancla de mi vida, sino que Él es el guarda también. Así que, mi amado, ¿dónde está tu confianza? ¿Sabe usted que el marín o el marinero lanza el ancla confiando de que esa ancla se va a trabar en algún lado y no va a permitir que su barca llegue a la deriva? Segundo, que necesitamos saber es: ¿dónde está puesta su fe? Hablábamos de confianza, ¿cierto? Cuán importante es en estos tiempos la fe. Y que, la fe sea como el oro en usted, porque cuando usted, quiero que usted hacerme entender en eso, cuando usted ve oro, ¿cierto? El oro tiene una particularidad que cuando usted lo observa se nota. ¿Cierto? Usted tiene alguna alhaja de oro y cuando usted observa el oro, ¿cierto? El oro tiene cierto brillo. El oro tiene cierta belleza. Y yo te digo en esta mañana, de esa misma manera debe notarse su fe. Tu fe es más preciosa que el oro. Tu fe es resplandeciente como el oro. No, escuche esto, amada iglesia. Escúcheme esto. No te dejes llevar por la mala circunstancia. Que el dolor, escuche, no sea tu consejero, o los golpes de la vida te conviertan en la persona que Dios no quiere que tú seas. Escucha esto, iglesia.
Porque cuando estamos hablando del ancla y de la fe, estamos hablando de que las aguas impetuosas a veces nos van a llevar por lugares no muy agradables, no muy gratos en la vida. Y una de las cosas que usted y yo no debemos permitir es que el dolor se convierta en nosotros en una brújula que dirija nuestra vida. Es que los golpes de la vida se conviertan en nosotros, ¿cierto? Y nos transformen aún en personas no deseadas. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 dice: amados, no te sorprendas cuando estéis en el fuego de la prueba. O cuando dice allí: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas como si algo raro te esté pasando, no. Sino que usted con humildad pueda decir: sí, estoy afrontando hoy una dificultad, pero yo sé que mi Redentor vive. Y no dejará que tu siervo, no dejarás que tu hijo perezca. No dejarás que tu hijo resbale. No dejarás que tu hijo caiga. El Señor nos enseña que no somos, escuche esto, una de las cosas que yo entendí hace varios años cuando me enfrento a las dificultades, es que yo no soy el único que enfrento dificultades. Escuche esto. ¿Sabe? Una de las cosas que la gente está entendiendo en este tiempo de pandemia es que la pandemia toca a todos. Toca a ricos y a pobres. Toca a grandes y a pequeños. No hay distinción alguna. No hay distinción alguna. Y aunque algunos tal vez traten por alguno de sus medios, aún por sus habilidades, tratar de salir, escuche, de la tormenta en que se encuentre, tarde o temprano van a llegar a este punto. Esto no les va a servir. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9 dice la Escritura: sabiendo que los mismos padecimientos que están sufriendo, escuche, dice, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los padecimientos que usted está sufriendo el día de hoy, tal vez este año. Mira, alguien me decía: pastor, mire, yo tenía muchos planes este año. Tenía muchos planes, quería hacer esto y esto. Pero ¿qué ocurrió? Alguien oprimió el botón de pausa y estás pausado, no puedes hacer nada. Le digo: qué bueno que no puedas hacer nada, porque es que nosotros, ¿sabes?, somos impetuosos y no nos gusta estar quietos. Pero cuando Dios pone pausa, hay que estar en la pausa. No estoy diciendo que nos quedemos inertes, no, tampoco estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que la pausa nos lleva a hacer otras cosas. La pausa nos lleva a pensar en otras cosas. Hay gente que decía: no tengo tiempo para esto, no tiempo para aquello, porque es que necesito hacer esto, necesito hacer aquello. Y ahora que tienes tiempo, ¿lo estás haciendo? Hay gente que decía: pastor, no tengo tiempo para orar porque es que me toca trabajar hasta tales horas. Ahora, ¿estás orando? ¿Ahora estás buscando el rostro de Dios? Algunos decían: pastor, es que mi trabajo me alejaba mucho de mi familia y no tenía tiempo ni aún para compartir con mis hijos. Ahora tienes a tus hijos las 24 horas. Ya vamos para casi 4 o 5 meses en esto y tienes a tus hijos allí. Has estado haciendo lo que antes decía que no podías hacer porque no tenías tiempo. ¿Dónde está tu fe en este día? Escuche esto: al igual que los discípulos, nosotros debemos aprender que el que está con nosotros tiene el control, que Él siempre tiene el control y que Él es que aún los vientos y el mar le obedecen. Marcos capítulo 4 verso 40 y 41. Jesús les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces dice: temieron con gran temor y dijeron:
Dice, se decía el uno al otro, ¿quién es este que el viento y el mar le obedece? Mire, escuche esto. Los discípulos entendieron, escuche esto, que hay uno más grande, que hay uno más poderoso. Israel entendió cuando salió de Egipto, escuche, que había uno más poderoso que Faraón. Israel entendió cuando salió de Egipto que había uno más poderoso que hacía distinción cuando traía la catástrofe y la enfermedad entre el egipcio y entre el israelita. Israel entendió que aunque llegaron a un callejón sin salida, Dios tenía el control, porque aún hizo lo imposible posible, porque dividió el mar Rojo en dos para que ellos pudieran pasar. Mire, no había puente, no había barco, no había carretera, no había nada en ese entonces, pero Él les abrió caminos donde no los había y los llevó en dirección recta hacia el lugar que Él les había prometido que iban a llegar en primer lugar. No sé si usted me entiende o me hago entender en estas cosas. Lo tercero que quiero sembrar en ti es el interrogante. ¿Cuál es tu ancla? Tal vez tu ancla ha sido tus habilidades. Tal vez tu ancla ha sido tu trabajo. Tal vez tu ancla ha sido tu cónyuge. Tal vez tu ancla ha sido alguno de tus hijos. Tal vez tu ancla es alguno de tus familiares. Y te digo, va a llegar el tiempo en que esa ancla no te va a servir. No te va a servir. Necesitas de una buena ancla. Y yo te aconsejo que adquieras la mejor de la mejor. El ancla de la fe. El ancla que es Cristo. Escuche esto. Yo quiero, Daniela, ponga allí el segundo, creo que era. Mostré, o el tercero, creo que el tercero, ¿cuál salió? ¿Un ancla? En la antigüedad salía una roca que aparece, esa roca que ustedes ven ahí. ¿Sabe usted? Nosotros, cuando me dicen la palabra ancla, yo me imagino la primera, colóquela del título. La primera, mire, esta es una ancla moderna, una ancla hecha de acero, de hierro, del mejor material. Mire, tienen unas cosas que ayudan a aferrarse en el lecho marino. Pero yo quiero yo quiero que usted observe la última, aunque digo, Cristo es mejor que aún las más modernas. Esta última que usted ve allí, si ve un lazo allí y ve una gran roca con un agujero. Estas eran las anclas que se usaban en la antigüedad antes de que llegaran las anclas modernas. Y yo quiero que usted entienda esto. La Escritura dice que Cristo es la roca, escuche esto. O sea que Cristo no solamente es la roca de fundamento, escuche, en la cual usted se está cimentado, sino que Cristo también, escuche, lo que me está mostrando este pasaje, es que Cristo también es el ancla, es la roca que usted puede lanzar al mar y que te puede sostener, ¿cierto? El ancla está tirada en el lecho marino, pero hay una cuerda en la cual usted está aferrado, ¿cierto? Amarrado a su barca. Esa cuerda es la que nosotros llamamos la fe. Esa cuerda es la que nos permite que usted y yo estemos conectados con Cristo. Que usted y yo, cuando la cuerda, ¿cierto?, esté templada, está diciendo que Cristo nos está sosteniendo, que Cristo no va a dejar que tu barca perezca. Por eso está el interrogante: ¿cuál es tu ancla? ¿O en dónde está tu ancla? ¿En dónde está tu confianza? ¿Qué es lo que te permite, aún en estos tiempos, estar firme? Salmo capítulo 20, versículos 7 y 8, dice la Escritura: estos están confiados en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen,
Mas nosotros, dice allí, que nos levantamos y estamos en pie. Estos dicen, no sé cuál sea la esperanza o la confianza del ancla del mundo. Escuche esto. Pero la nuestra es Cristo. Y es la roca inconmovible. Escuche, ha pasado más de 2000 años y es la mejor ancla, es la mejor roca, es el mejor de lo mejor, en el cual no nos permitirá, escuche, que nosotros perezcamos. Tu ancla tal vez será en esto en lo que te has alabado algunas veces. Me llama mucho la atención esto. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Miren lo que está diciendo. Yo quiero que usted pueda observar allí el tesoro secreto, el tesoro escondido. Dice la escritura, mire, no te confíes que tu ancla no sea tu sabiduría, ni que tu ancla sea tu valentía, ni que tu ancla sea tus riquezas, porque esto también va a perecer. ¿O no era así cuando usted, digo, yo cuando tenía 15 años me sentía más fuerte de lo que estoy hoy? Porque uno siente que uno puede conquistar el mundo, ¿cierto? Pero ya cuando usted va pasando los años, su vitalidad no es la misma. Su cuerpo no reacciona de la misma manera. Antes tal vez estábamos confiados en nuestras fuerzas. O tal vez usted estaba confiado en su sabiduría y en su saber o en su conocimiento. O tal vez usted está confiado en las riquezas que Dios te ha permitido adquirir. Pero te digo, no te confíes. Porque aún en medio de estas cosas, nada de esto es permanente. ¿Conoces a tu Dios? ¿Conoces al Dios que profesas y que tal vez alardeas de Él, de conocerle cuando le hablas? Yo he escuchado a personas que alardean hablando acerca de Dios, pero cuando uno los va a ver, uno dice, realmente yo digo, no sé si le pasa a usted, a mí me pasa, yo digo, y este dice conocer a Dios, pero es una vergüenza. Porque no está haciendo lo que debería hacer. Digo, es como los fariseos, le dijo el Señor, ustedes ponen carga en la gente, pero lo que hacen ustedes es que se colocan a la entrada. No dejan entrar a nadie, ni entran tampoco. Colocan cargas en la gente que ni aun con un dedo ellos pueden mover. En otras palabras, ¿de qué te estás alardeando? ¿En qué estás poniendo el ancla en tu confianza? ¿En qué la has puesto en estos días? Daniel capítulo 11 versículo 32 dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Que Cristo, oiga mi iglesia en esta mañana, que Cristo, que es la roca inconmovible de los siglos, que es el ancla firme de nuestra fe y de nuestra esperanza, sea esa ancla para tu vida. Que no importe las tempestades que se levanten en tu vida para destruirte, Cristo sea tu ancla. Salmo 27, verso 13 y 14 dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, sí, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová, que Él sea tu ancla. Que Cristo sea tu ancla. Efesios capítulo 6 versículo 13 dice la escritura: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. No sé si usted se acuerde de ese pasaje en que dice la escritura que estaban los discípulos en la barca navegando,
Y Cristo estaba allí en la barca, y dice, y Cristo se había dormido, había puesto su cabeza en un cabezal y había quedado dormido. Y entonces dice la Escritura, se levantó una gran tormenta, un fuerte viento que soplaba. Era tan embravecida la tormenta, dice la Escritura, que el agua era como si alguien estuviese ensañados con ellos. No sé si usted en circunstancias de la vida se sienta como que algo o alguien está ensañado con usted para destruirle. Y entonces dice la Escritura que el agua era más el agua que entraba en la barca que la que salía. Y escuche, en esa barca estaban los 12 discípulos y estaba Jesús. Y en esa barca, escuche, habían cuatro marineros expertos, curtidos, viejos, sabían el arte del navegar. ¿Y sabe qué pasó? Estos fueron los que despertaron a Jesús y le dijeron, Señor, despierta que morimos, despierta que perecemos. Tú durmiendo, ¿no ves que vamos a perecer? Y entonces dice la Escritura que Jesús se despierta y se levanta. Yo me imagino, Jesús de pronto se pegó su estiradita, así como cuando usted, cierto, después de cuando se despierta, no sé si a usted le pase, pero muchos cuando nos despertamos solemos estirarnos, ¿cierto? Como que para que los huesos se vuelvan a cuadrar otra vez en su sitio, porque se relajaron mucho durmiendo. Yo me imagino el Señor allí se estiró y los vio todos atemorizados y les dice, ¿por qué estáis atemorizados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces dice que se levantó y reprendió al viento y al mar. Le dijo, calla, enmudece. ¿Y sabe qué sucedió? Dice, al instante se hizo gran bonanza. ¿Sabe qué pasó? Yo me imagino así como en las películas. Ellos estaban con cara de terror, pero cuando pum, pasó todo en un instante, ¡wow! Se les cayó la mandíbula. Sorprendente. Y ellos dicen, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Mire, estamos en una tempestad, no sabemos cuándo vaya a acabar. Nos han dicho, primero digo, usted entró en marzo y nos dijeron, en abril entra el pico, en abril la tempestad. Y después nos dijeron en mayo, y después nos dijeron en junio, y ahora nos están diciendo en julio y tal vez en agosto. Y usted no sabe cuándo va a terminar esta tempestad. Pero lo cierto, escuche, que con usted y conmigo está aquel que tiene el poder para decirle al mar, cállate, para decirle al viento, detente, para decirle a la enfermedad, para poner límite aún a esta enfermedad, a esta peste, detente allí en el nombre de Jesús. Y nosotros estamos orando para eso, para que la voz del Señor sea escuchada y para que aún esta enfermedad no tenga poder y dominio sobre nuestra nación, sobre nuestras ciudades, sobre el lugar donde tú estás, para que Él sea tu protección y tu retaguardia. Porque escuche, ante esto nada es seguro. Lo único seguro es el Señor. No creas que el tapabocas y el lavarte tanto las manos te trae seguridad. Mire, yo he visto gente se echa en spray. Escuche, se echa en spray hipoclorito. Y dicen porque el alcohol no aguanta. Digo, es como si el virus tuviera superpoderes. Dijera, no, yo aguanto el alcohol. Y digo, eso es un virus. Un virus que muere por cualquier otra cosa. Muere con alcohol, muere con hipoclorito, muere con otras cosas, ¿sabe? No le demos superpoderes a este coso, a este virus. Es más, mire, yo le digo a usted, hay gente tan extraño, yo digo, se lava en hipoclorito. Y cuando va a ver, tiene pinticas descoloridas. Y yo, ¿sabe? Me dice el interrogante, entonces, donde no están las pinticas descoloridas, ¿qué ocurrió? Y si el virus hubiera estado en una parte donde no le cayó. Nuestra confianza, escuche, nuestra confianza, nuestra ancla es Jesucristo. Que Él sea, no importa, mire, nuestra barca está siendo mecida, nuestra barca está siendo golpeada por esto. Pero si usted arrojó el ancla, no vas a pérdida. Tu barca no irá a la deriva. Que Cristo sea tu ancla para que pero escuche aquí, estamos en el día malo.
para que una vez se acabe este día malo, podamos estar firmes. Jeremías capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire, no sé lo que te haya pasado. No sé los golpes de la vida que te hayan dado. No sé si algunos golpes te han dejado heridas, huellas. Digo, yo tengo cicatrices de cosas que he vivido en la vida. Hay algunos que las cicatrices o los golpes les han golpeado tan fuerte que no son los mismos. Tal vez tuviste un accidente y eso te golpeó, que cambió tu forma de vida. Hay gente que en accidentes pierden brazos, pierden manos, pierden orejas, pierden sus ojos, pierden la facultad de hacer cosas. No sé el tipo de problema o el tipo de dificultad que estés afrontando, pero una cosa sé, que si Cristo es tu ancla, esa tormenta que trató de voltear tu vida y acabarte, no te acabará. Te sostendrás, porque estás fundido, has tirado el ancla firme, y tu fe te va a hacer que esté amarrado a esa ancla, a esa piedra, a esa roca inconmovible de los siglos. Que todo aquel que esté en él, dice la Escritura, permanece para siempre. Y termino aquí en este verso, Isaías capítulo 26, verso 4. En la versión de la Biblia de las Américas, yo le puse ahí, Daniel, esa. Dice: confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Escuche, la roca no solamente es símbolo de cimiento, la roca también es símbolo de mi ancla, para que mi barca no se anegue, para que mi barca no sea llevada por el mar impetuoso, por la tormenta. Mi ancla, escuche, es Jesucristo. Mi ancla es Jesucristo. Y yo quiero que tu ancla en esta mañana sea Jesucristo. Si tu ancla ha sido otras cosas, dile al Señor corriendo, dile al Señor en esta hora: Señor, yo cambio esto, yo cambio mi ancla. Si el ancla tal vez había sido tus habilidades, tus cualidades, aquello que te volvía polo a tierra, ¿sabe? A veces decimos, yo aún le he dicho, mi polo a tierra es mi esposa. Y a veces digo, yo he tenido que cambiar ese polo a tierra, porque mi polo a tierra tiene que ser Cristo. A veces decimos nosotros los hombres, ¿cierto? Con nuestras esposas, ellas son las que nos aterrizan. Y tal vez ellas se han convertido en un ancla para nosotros, pero yo te digo, necesitas el ancla eterna, el ancla perdurable por los siglos. Que Cristo, que es la roca inconmovible, que Cristo sea tu ancla.